sobre la definición conceptual y operacional de las variables. Entonces vamos a seguir profundizando un poco sobre las variables, pero ya incluso en aspectos mucho más específicos que nos van a ayudar a comprender mucho más, porque esto de las variables es un punto clave en la investigación, ¿no? Tener claro lo que es la variable, porque como ya han visto ustedes, desde el tema, el problema, el marco teórico, la formulación de la hipótesis, tenemos que tener claro, y estamos hablando de variables. Si yo hablo de la violencia familiar, estoy hablando de variables. Maltrato físico, estamos hablando de variables. Estamos hablando de variables. La producción de mango es una variable. Producción como producción es una variable, ¿sí? La edad, ya hemos visto, es una variable. El sexo es una variable, ¿cierto? Y lo que tenemos que aprender es a diferenciar las variables en términos cualitativas o cuantitativas, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, saber la definición conceptual, por eso es clave, es importante. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo pienso medir la variable, por ejemplo, la calidad de un producto, ¿no? Tengo que saber desde su medición. Si es cualitativa, tengo que definirla de manera cualitativa para poderla medir y operacionalizar también de manera cualitativa. Entonces, esto es importantísimo que vayamos aclarando estas partes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la definición conceptual de las variables, entonces son identificadas las variables que son objeto de estudio, que eso es importante, es necesario definirlas, ¿ve? ¿Y dónde las vamos a definir? Es en el marco teórico. ¿Para qué? Para clarificar qué se entiende por ellas, las cuales se expresan en el marco teórico. No se pueden expresar en otra parte. Tienen que ser expresamente en el subcapítulo 3 del marco teórico, donde tenemos que ver la definición conceptual o la definición de términos básicos. Ahí es donde va la definición de las variables. Y de sus indicadores, que como ya hemos dicho, que también son subvariables de la variable principal, ¿no es cierto? Las razones son las siguientes. Porque cualquier persona que lea la investigación, ¿no?, le dé el mismo significado a las variables. O sea, que no se distorsione, ¿no?, cuál es el significado que nosotros como investigadores le estamos dando a nuestra investigación, y que venga una persona que por falta de haber definido la variable conceptualmente y la interprete de una manera distinta. Y eso puede transgiversar todo nuestro trabajo que hemos realizado. Asegurarnos que las variables puedan ser evaluadas en la realidad. Eso es fundamental. Tenemos que tener variables que podamos evaluarlas en la realidad. No variables que no van a ser medibles, pues, no van a poderlas evaluar, que la realidad por sí misma la va a rechazar, ¿no? Entonces tiene que ser variables que puedan ser evaluadas, ya sea en sus términos cualitativos o ya sea en sus términos cuantitativos. Pero tenemos que tener bien claro esa variable, porque la vamos a evaluar. Y tenemos que saber que la vamos a evaluar a esa variable. Si es una variable numérica, como ya hemos visto, tenemos que saber si es una variable numérica discreta o es continua, por ejemplo, ¿no? Que también eso está en el material, por eso yo les pido a ustedes, hay cosas que yo no estoy en este momento explayándome o tratando, porque en el trabajo que les he hecho llegar, pues tienen cantidad de información y de material que me interesa más que ustedes lo revisen, lo lean, y que yo solamente ahora le pueda estar aclarando algunos aspectos que de repente en ustedes están quedando dudas, pero que los vamos a reafirmar en el seminario de reforzamiento. Vuelvo a insistir en eso, donde ustedes van a demostrar realmente que han revisado, que ya conocen, que ya saben, y me permitan a mí poder obtener esa información, o si es a la inversa, poder saber que la cosa, ustedes no han revisado el material, no han profundizado más allá del conocimiento, entonces tener que reforzar con puro ejemplo y casos específicos, ¿no? Pura práctica. Ustedes me van a salir a la pizarra a desarrollar ejercicios, hoy día no estamos utilizando eso mucho, pero ahí sí me van a salir ustedes a trabajar y demostrar, y todos vamos a aprender más. Entonces, asegurarnos que las variables puedan ser evaluadas en la realidad. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, si la definición conceptual de la variable es una variable numérica pero ordinal, tenemos que definirla en su nivel ordinal. O en su nivel discreta o continua, si es que es una variable numérica. Si es una variable numérica, tenemos que ver, ¿es discreta o es continua? Si es una variable discreta, es decir, solamente estamos hablando de variables donde trabajamos con valores enteros, donde no hay decimales, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos. El número de hijos es una variable numérica cuantitativa, pero es una variable cuantitativa discreta. Porque o bien la persona tiene 0 hijos, o tiene 1, o tiene 2, pero no hay medio hijo, pues, ¿cierto?
Por más chato que sea la persona, no es medio hijo, es un hijo. No hay pues un medio hermano, como debe ser decir, medio hermano, es un hermano, punto. Porque es un hijo de papá o de mamá, pues es un hijo, pero no es mi medio, no es la mitad. ¿Entiendes? Entonces, son números enteros, ¿no? Cuando estamos hablando de las variables numéricas discretas, ¿no? La cantidad de alumnos que van a asistir al seminario de reforzamiento, por ejemplo, ¿no? Son números enteros. Asistirán 40, 50, 60, 100, 200, 500 alumnos, son números enteros. No hay 500 y medio alumno o medios alumnos, no. Por eso, esa es una variable numérica en su nivel de medición discreta. En cambio, los valores continuos sí, porque los valores continuos de una variable tenemos que definirla en sus niveles de medición continua, o sea, donde sí se puede construir fracciones o decimales. Por ejemplo, la edad. La edad, estamos acostumbrados, ¿cuántos años tienes? 18 años, pero ¿cuántos días, cuántas horas, cuántas semanas, cuántos meses de nacido? Es diferente, ¿no? Entonces podemos decir, yo tengo 18 años, 3 horas, 25 segundos, 25 minutos de haber nacido, ¿no? Hay infinitos valores. La distancia entre un valor y otro es infinito. Es decir, los valores que hay entre 1 kilo y 2 kilos es infinito, ¿cierto? Es infinito. ¿Por qué? Porque podemos medir en miligramos, gramos. Entonces, es infinito, ¿no es cierto? Entonces, ese es un valor continuo, no es discreto. Los ingresos de un trabajador, por ejemplo, también es un valor continuo, ¿no? Porque no es discreto. El trabajador no gana exactamente 200, 540, puede ganar milésimo de céntimo, ¿no? Décimo de sol, dependiendo sus descuentos, dependiendo la carga familiar que tenga, de repente las remuneraciones que percibe. Es decir, son valores cuantitativos, ¿no es cierto? El número de vehículos, no hay vehículo y medio, ¿no? Número de ollas, por ejemplo, la cantidad de artefactos domésticos, por ejemplo, de televisores producidos en una hora, ¿no? O sea, es un televisor, 20, 500, 1 tonelada, pero no hay medio televisor, ¿no? Nunca se ha visto en historia, ni ustedes también habrán visto que su mamá ha ido y ha comprado media olla. ¿Por qué? Porque solamente le alcanzó para comprar todo lo que la parte externa de la olla, pero sin fondo. Es imposible, porque no va a poder. De nada le sirve comprar una olla sin fondo. No puede preparar ni el arroz, ni hervir agua, o preparar una menestrita que tanto nos gusta. Un frijolito, por ejemplo, ahí con su pellejito de chancho, qué rico, ¿no? Imagínense sin fondo, pues no lo podemos preparar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es importante que sepan eso, ¿no? Que las variables numéricas también son discretas, que también son continuas, que eso lo tienen ustedes en su material, y que las variables cualitativas también se pueden medir en su nivel ordinal y en su nivel nominal, ¿no? Que es diferente, porque eso es importante, porque eso también va a definir el tipo de instrumento y de pregunta que vamos a hacer cuando veamos la parte de técnicas e instrumentos en la recopilación de datos. Cuando vamos a hacer la pregunta, por ejemplo, sobre una variable cualitativa, tenemos que saber muy claro, o como vamos a ver ahora, inmediatamente después de esto, la operacionalización de la variable. ¿Bien? Sin definición de la variable, por lo tanto, no hay investigación. Por eso me he detenido un poco en este campo para recordarles que si no definimos las variables, no hay investigación. Desde definir la variable, si es una variable discreta, si es una variable continua, si es una variable, si es numérica, si es discreta y es continua en su nivel de medición, si es una variable cualitativa, si es nominal o ordinal, por decirlo ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa cada una de ellas? Porque es a partir de eso que vamos a llevar a la definición operacional de las variables. Si nosotros no tenemos claro eso, no vamos a poderla medir. Porque en el concepto mismo de la variable está la definición operacional de la misma. Por ejemplo, ¿qué significa la definición operacional de las variables? ¿No? Es un proceso de transformación de una variable conceptual, ¿ven?, en una definición analítica, que identifique los aspectos esenciales del objeto a fin de poder medirlos. O sea, si yo no tengo claro lo que quiero medir, lo que voy a evaluar, el objeto que estoy estudiando, no lo puedo estudiar. ¿Ven? Entonces, ¿dónde va a estar? Está en la definición conceptual. ¿Qué entendemos por tal cosa? ¿Ah? Entonces, ahí tenemos que precisar el concepto y de ahí van a salir los criterios de operacionalización. En otras palabras, la operacionalización de las variables es traducir la variable a indicadores, traducir los conceptos a unidades de medición. ¿Cómo medimos a ese concepto? ¿Cómo mido la pobreza?
Tengo que tener indicadores que me ayuden a medir la pobreza, porque la pobreza sola no la puedo medir. Ya hemos hablado eso. Entonces, ¿qué indicador me va a ayudar a medir a la pobreza? Tengo que definir primero qué entendemos por pobreza. Por ejemplo, si dijéramos que la pobreza se entiende por la persona pobre, toda aquella persona que no tiene acceso a los servicios básicos, que en las condiciones precarias de vivienda, etcétera, 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 definiéndola conceptualmente. Entonces, uno de mis indicadores, ¿cuáles serían? Ya tengo dos dimensiones para medir ahí, por ejemplo. Los servicios básicos, por ejemplo. Un indicador del servicio de agua. Otro, desagües. Otro, luz. ¿Ves? Ya sé lo que tengo que ver. La persona, de las 80 personas, el 90% carece de servicios de desagüe. ¿Ves? El indicador ya me está diciendo por qué es pobre. En los ingresos, otro indicador de persona pobre. Que los que ganan menos de 100 soles mensuales, por ejemplo. Puedo establecerlo. ¿Cuántas? El 70% gana 50 soles mensuales. Con 50 soles mensuales, pues, ¿qué nivel de alimentación puede tener esa persona para considerarla que no es pobre, ¿no? Que viven en unas características de la vivienda, o sea, las características de la vivienda, techo de piso de tierra, pared de plásticos, sin techos. Entonces, ya tengo los indicadores que me ayudan a definir y saber por qué esta persona es pobre y esta no. La otra, pues, ¿y por qué digo que es una persona que no esté en características de pobreza? Porque esa persona pues tiene ingresos superiores a los 3.000 soles mensuales, por ejemplo, ¿no? Vive en una casa de material noble, con 4 dormitorios, con 2 baños. Es otra característica. Tiene agua, tiene desagüe, tiene servicio de luz, tiene cable. Es importante la definición, ¿no es cierto? Conceptual, porque a partir de ella nos permite identificar los indicadores, porque es traducir los indicadores a conceptos, unidades de medición. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que a mí me interesa evaluar la calidad del servicio de la Biblioteca Central X de no sé dónde. Vamos a evaluar la calidad del servicio. Entonces, lo primero, ¿qué cosa es la calidad del servicio? Entonces, yo tengo ahí primero que identificar cuál es la variable. Mi variable es la calidad del servicio de la biblioteca. Entonces, yo tengo que saber ¿a qué se está refiriendo la calidad del servicio de la biblioteca? Y para eso tengo que saber cuáles son sus indicadores de la calidad del servicio. Vamos a suponer, vamos a verlos. Por ejemplo, la calidad del servicio, la rapidez de la atención. Mundo, miren qué raro, ¿no? La rapidez en la atención. La cordialidad en el trato. O sea, la calidad del servicio de la biblioteca. O sea, la biblioteca, oye, tú le haces un cuestionario a un estudiante que asiste a la universidad y va a la biblioteca y le estás preguntando para evaluar la calidad del servicio que da tu biblioteca de tu universidad y le vas a poner lo siguiente, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la cordialidad del trato? ¿Cómo califica usted la cordialidad del trato que le da el personal que atiende la biblioteca? Malo, pésimo, o pésimo, malo, regular, bueno, excelente. Ya estás midiendo tu variable a través del indicador. Entonces te van a decir, por ejemplo, el 70%, excelente, excelente la cordialidad del trato. Desde que entramos a la biblioteca, las señoritas son bien atentas, nos atienden, nos reciben, con qué amabilidad nos piden, nos ayudan a buscar por internet el libro que necesitamos o la revista que queremos leer. Si no está en la biblioteca, nos ayuda a hacer un interfaz con otra biblioteca con la que tiene convenios, contratos, ¿no? Entonces, la cordialidad del trato es excelente. Entonces, ven, la calidad del servicio de la biblioteca la vamos a calificar a través de los indicadores. No puedo yo decir la calidad del servicio es mala. ¿Pero qué es malo? Le pregunto a esa persona, ¿por qué es mala la calidad del servicio si la biblioteca tiene excelente infraestructura, por ejemplo? La infraestructura de la biblioteca es excelente, tiene buenos estantes, tiene libros de última generación, tiene
video, tiene internet, tiene cubículos personales, tiene para trabajar en equipo, tiene para acceder, tiene computadora, tiene todo. No, es que cuando yo fui, me trataron mal, pues la persona que me atendió me mentó la madre, o no me quiso atender, o me botó de la biblioteca. Entonces, él está calificando la calidad del servicio de la biblioteca, no porque la calidad del servicio de la biblioteca sea mala, sino está calificándola a través de ese indicador que es la cordialidad en el trato. Lo trataron mal. Entonces, ese es el indicador que es el que está siendo cuestionado por el estudiante. Pero si yo le pregunto, ¿y qué tal la rapidez en la atención? Es muy buena. Entonces la calidad del servicio de la biblioteca tampoco no está mala. ¿Por qué? Porque él me está diciendo que la rapidez de la atención es buena. El horario de trabajo es excelente. El horario de trabajo dicen que abren a las 8, desde las 7:45 ya está abierta la biblioteca. Me dicen que cierran a las 9 y la biblioteca cierra hasta las 10. Incluso nos deja hasta 10:30, la señorita, para que podamos sacar nuestro último trabajo que tenemos que presentar mañana. Entonces el horario de trabajo es excelente. No, el horario de trabajo, la señorita dicen que abren a las 8 y abren a las 9. Y dicen que cierran a las 10 y cierran a las 8. Entonces, el horario de trabajo es pésimo. O el horario de trabajo, yo estudio de noche y a las 8 ya no hay biblioteca. ¿Me entienden? Yo estudio de lunes a viernes, no hay biblioteca. O de lunes a sábado, no hay biblioteca. Pero si me dicen a mí, han hecho un horario de trabajo para los que estudiamos de noche, nos atienden todo el domingo, las 24 horas. Oye, ¿qué tal? La calidad del servicio de la biblioteca es buena. La seguridad de las instalaciones, escape, fuga, incendio que pueda haber. ¿Bien? Existencia de libros, es otro indicador. ¿Hay existencia de libros? Sí hay, existe. Para nuestro curso de análisis matemático hay 40 libros. Y de la última edición. Estamos en administración, hoy hemos conseguido la última edición de Chavenato en administración general. ¿Cuántos libros hay? Hay 40 libros. Hoy todos podemos consultar nuestros libros, no hay problema. Hay buenos libros y cantidad. El indicador. Por lo tanto, si todos los indicadores, ¿no?, de esa variable calidad del servicio, al final, cuando se hace ya la aplicación del instrumento, a través de una técnica X, ¿no es cierto?, nos arroja que todos los indicadores son favorables, entonces la calidad del servicio fue evaluada de manera positiva, favorable, excelente, buena, ¿cierto? Pero si los indicadores a nosotros nos dicen que la calidad del servicio es mala, es porque los indicadores nos los arrojan ese dato. La existencia de libros es pésima, la seguridad no hay seguridad de las instalaciones, no hay, en caso de un incendio, no hay señalizaciones de escape, no hay extinguidores, ¿no es cierto? El horario de trabajo es pésimo, la cordialidad de trato es peor, la rapidez, nos demoran 2 horas para atendernos, primero se limpian las uñas, después toman su desayuno, después lonche, café y después me atienden cuando ya están cerrando. Entonces, ven, son los indicadores. Por lo tanto, ven, la operacionalización de la variable es fundamental porque primero tenemos que haber definido qué entendemos por calidad del servicio de la biblioteca. Calidad del servicio significa la calidad en base a los servicios, a los diversos servicios que brinda la biblioteca. O sea, la calidad del servicio de la biblioteca medido a través de ¿qué? La atención, del trato, el horario de trabajo, la seguridad de las instalaciones, existencia de libros. Podemos seguir agregando existencia de cubículos, diversidad de, por ejemplo, material en CIVIT, convenios interbibliotecas, por ejemplo, y una serie de indicadores. Otro ejemplo más. Y aún todavía, ya teniendo los indicadores de esas variables, podemos decir nosotros, ¿y cuál sería el instrumento que vamos a utilizar para obtener información de esos indicadores para poder calificar la calidad del servicio de la biblioteca? ¿Ven? Entonces yo puedo agarrar y decir, el instrumento a aplicar para obtener información sobre la rapidez en la atención, la cordialidad en el trato y el horario de trabajo, es aplicar un cuestionario a los alumnos. ¿Por qué a los alumnos? Porque el alumno es el único que me puede dar la información sobre la rapidez de la atención, la cordialidad en el trato y el horario de trabajo. Porque él es el usuario de la biblioteca. Y tienen que ser alumnos que usen y utilicen la biblioteca, no aquel que no va, pues. O sea, ahí es donde tenemos que ver más adelante, cuando hablemos de población y muestra, saber escoger nuestra población. Y saber seleccionar a una muestra. Porque de repente vamos a escoger a una población que nunca va a la biblioteca, pues, ¿qué puede opinar de ella? Nada. Porque están opinando sobre la calidad de servicios, están opinando. Entonces, aplicar un cuestionario es lo más indicado para poder obtener la información de aquellos alumnos que concurren al servicio de la biblioteca, ya sea los alumnos del turno de mañana o sea los alumnos del turno de noche. Y también
yo puedo aplicar, ¿no?, una guía de observación, ¿no es cierto?, donde yo me puedo hacer pasar por un estudiante y estoy observando la cordialidad, cómo tratan las personas a los alumnos, ¿no? Y puedo ir observando. Puedo medir incluso la seguridad de las instalaciones. Yo no necesito preguntarle al bibliotecario las medidas de seguridad. Yo en una guía de observación voy registrando, ¿no? Voy viendo, por ejemplo, si tiene señalizaciones de vías de escape, de escaleras, dónde están, si tiene extinguidores. Yo estoy observando. Me hago pasar por un cliente y ahora les voy a poner un ejemplo sobre eso, porque esto es importante que ustedes comprendan esto, porque nos va a ayudar a comprender lo que significa el trabajo de investigación. El trabajo de investigación es bonito, es muy interesante, pero también es fundamental el transmitir el conocimiento al alumno. Para el alumno hay que saberle hacer llegar el conocimiento de una manera apropiada para que entienda de manera sencilla y fácil y no complicada las cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les diría a ustedes, supongamos que estuviéramos trabajando en estos momentos acá juntos todos, yo les digo, bueno, ustedes para la próxima clase me van a evaluar la calidad del servicio de la cafetería de nuestra universidad, por ejemplo. ¿Cómo haríamos? Yo les pregunto. Vamos a evaluar la calidad del servicio de la cafetería. Ya más o menos ya vieron, tomando el ejemplo de la calidad del servicio de la biblioteca, por ejemplo, vamos a ver qué cosa ustedes podrían, cuáles serían los indicadores y también el instrumento más adecuado para poder observar la calidad del servicio de la cafetería, por ejemplo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un indicador? Por ejemplo. A ver, yo sé que por ahí están pensando algunos de ustedes de repente en el indicador diversidad de la oferta, ¿verdad? Ah, caramba, están pensando en la diversidad de la oferta. Muy bien. Entonces, como indicador dicen ustedes diversidad de oferta para ver la calidad del servicio de la cafetería de nuestra universidad. Perfecto, diversidad de la oferta quiere decir que ofrece, si ofrece diversidad de productos, por ejemplo, en el desayuno, ¿sí? Puede ser, ¿cierto? O sea que a la hora del desayuno yo voy y encuentro jugos diversos, no solamente un tipo de sándwich, pan con huevo, pan con jamón, pan con mortadela, pan con palta, pan con asado, pan con pescado, carambas, ¿no? Muy excelente la diversidad de la oferta, carambas, en el desayuno, excelente. Hay una diversidad, bueno, sí se puede observar. Yo no necesito preguntar, porque por eso estamos utilizando evaluar la calidad del servicio de la cafetería. Muy bien, un primer indicador. Pero también la diversidad de la oferta me puede llevar también a la hora del menú. De repente la diversidad de platos que ofrecen en el menú. Por ejemplo, si estamos hablando en la universidad tiene que haber menú. Entonces de repente me ofrece varios platos, por ejemplo. Diversidad de platos. O me ofrece un solo plato, me obliga a comer lo que no quiero de repente. Pero me ofrece 4 o 5 menús. Otro, el precio de los productos, por ejemplo, también. Qué bien. La limpieza del área de local, ¿eh? No estamos hablando ahí, acá hablamos de la seguridad, acá estamos hablando de la limpieza del área de local. Oh, muy bien, es otro indicador. También podríamos hablar de la cordialidad del trato, sí, también podríamos hablar de la cordialidad del trato. Otro indicador de la calidad del servicio de la cafetería de nuestra universidad, la presentación del personal. Oye, carambas, sí, me interesa, es un buen indicador. Porque puede ser buena, mala, pésima la presentación del personal, porque puede ser un personal que está pues con caspa y todos los pelos despeinados, que cada vez que va y me atiende la caspa le cae por toda la ropa. Es una persona pues que está con la gripe, se le están saliendo los mocos por acá y va con la mano limpiándose los mocos mientras me va llevando mi plato de sopa, paso, ¿no? La presentación del personal, sí, es un buen indicador que también me puede ayudar a medir la calidad del servicio de la cafetería. Entonces, ven, como estamos observando, es cuestión de ir pensando conceptualmente en la variable que vamos a estudiar. Y los indicadores comienzan a salir. O sea, es cómo medir esa variable, cómo medimos esa variable con otras variables que son subvariables, que son los indicadores, que me van a ayudar a medir. La diversidad, no, el precio es pésimo, me cobran mucho por un producto, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?
Es interesante saber eso para poder ver. Entonces, y la otra pregunta que se me viene rápidamente a la mente y se les viene a ustedes, muy bien, correcto, ya tenemos los indicadores que nos van a ayudar a medir la variable de la calidad de servicio de la cafetería, pero ¿y qué instrumento podemos escoger para poder observar la calidad del servicio de la cafetería? Porque hemos hablado la presentación del local, el servicio, la presentación de los trabajadores, la cordialidad del trato, la diversidad de la oferta, los precios. ¿Amerita hacer un cuestionario? No, definitivamente que no. ¿Qué amerita entonces? Hacer una guía de observación. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la guía de observación estamos utilizando la técnica de la observación y vamos a utilizar como instrumento la guía de observación, incluso una observación participante encubierta, ¿no? ¿Por qué participante encubierta? Porque yo voy a observar haciéndome pasar por un comensal más, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo los 5 integrantes del grupo para hacer 5 observaciones durante el día. Uno en la mañana antes de empezar a abrir el local para ver la limpieza del local, otros cuando ya empezó la hora de atención del desayuno para ver la diversidad de la oferta, la cordialidad del trato, la presentación del personal, otro que puede ir a media mañana, otro que puede ir a la hora del almuerzo, otro que puede ir a las 3 de la tarde y otro que vaya a la hora del lunch, ¿no? O comidas, ¿no? Entonces, es la guía de observación la más indicada como instrumento que nos va a servir a nosotros observar si, por ejemplo, la limpieza, la presentación, también otro indicador interesante sería la presentación de los productos, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden presentar diversidad de ofertas, de productos, ¿no? De sándwiches de jamón, de papa, de queso, de mermelada, de lo que quieran. Pero no están protegidos, pues, no tienen mallas protectoras, están al aire libre, las moscas ahí que dan vuelta, hacen su nido, se reproducen, y mueren incluso, y están ahí al aire libre, ¿no? Entonces, eso podemos observar, no necesitamos preguntar, por eso es una guía de observación. Y con una característica del tipo de observación, del procedimiento que vamos a seguir para observar, sería un procedimiento de una observación participante encubierta. Participante, ¿por qué? Porque vamos a estar al interior de la cafetería, dentro de la cafetería, donde nos permita a nuestros sentidos poder observar, oler, ¿no? Palpar, ¿no es cierto? Hasta la limpieza del área de cocina, podríamos ponerla incluso, por ejemplo, como otro indicador, y poder registrar lo que estamos observando. Y nos vamos relevando y podemos hacer observaciones durante varios días, alternados 3 veces por semana durante un mes, para que al final salga pues un resultado favorable, positivo, y poderle decir al gerente o al dueño de la empresa que nos ha contratado por qué sus clientes han dejado de concurrir a su cafetería, pues, ¿no? De decirle pues de que es por la calidad del servicio y todo eso que estamos mal. Entonces, con eso creo que hemos terminado las clases de hoy día y creo que con eso he podido ya reforzar más esta unidad de aprendizaje y espero vernos la próxima semana para ver la unidad de aprendizaje 3. Para mí ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana.